¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 46 de transmitir desde aquí, desde este estudio en casa. Por eso le digo bienvenido. Mi casa es su casa. Y recuerde que hoy es viernes. En medio de esta pandemia, algunos sobrevivimos la semana, otros desgraciadamente no. Y creo que por respeto a su legado hay que ser responsables y conscientes. Uno de los primeros temas es la mascarilla y la otra, no haga fiestas, hombre. No haga fiestas el fin de semana. Una vergüenza la cantidad de reportes que hay de fiestas clandestinas en diferentes países de Latinoamérica, aquí mismo en los Estados Unidos. Una vergüenza. Una vergüenza. No tienen razón de ser. No tienen razón de ser los que las hacen, ¿eh? Una cosa absurda, escandalosa y criminal, ¿eh? Criminal, literalmente. Estamos en pandemia. Ya habrá tiempo para la fiesta. Ahora, desgraciadamente, lo que menos hay son fiestas. Hay muchos funerales. Y si así todavía no lo entienden, tenga cuidado porque le va a tocar y la vida le va a enseñar. En fin, una reflexión porque lo que he visto es vergonzoso. Vergonzoso. Esta noche vamos a continuar con nuestra cobertura, cambiando el tema drásticamente. Vamos a continuar con nuestra cobertura de las elecciones en Ecuador. Como usted lo sabe, es este próximo domingo que se elegirá al próximo presidente o presidenta de la República. Por supuesto, en este momento hay ya un silencio electoral, le llaman en Ecuador, es la famosa veda electoral, en la que hay muchas limitaciones en términos de encuestas y de candidatos y otras cosas más. Pero hay mucho que hablar sobre Ecuador como tal, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Qué es lo que hay que arreglar primero? ¿Cómo arreglarlo? ¿Qué es lo que le queda a quien venga después de este gobierno de Lenín Moreno, que no ha sido muy exitoso, que digamos, ¿no? Sumado a la pandemia, por supuesto, nadie le puede quitar eso a ningún gobierno ni a ningún gobernante. La pandemia ha sido catastrófica para todos. Sí, pero ya las cosas venían muy mal, muy mal. Y bueno, usted sabe, hubo acontecimientos nunca antes vistos en el Ecuador, cuando se trataron de tomar medidas económicas, en fin, de todo eso vamos a estar hablando desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, que son las dos grandes diatribas, diría yo, que hoy tienen a los ecuatorianos y ecuatorianas en donde los tienen, con una ridícula oferta de 16 partidos, 16 partidos, imagínense usted. En fin, estaremos hablando de Ecuador y vamos a iniciar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluvoto Ecuador. El hashtag es Concluvoto Ecuador, la etiqueta Concluvoto Ecuador. Esa va a ser la etiqueta durante todo el programa. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, el hashtag Concluvoto Ecuador. Este viernes ya las urnas llegaron a las casas en Ecuador. Sí, a las casas. Déjeme, le voy a explicar. No se asuste. Son más de 600 personas que se beneficiaron del programa Voto en Casa, que pretende garantizar la inclusión en el proceso electoral del domingo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son mayores de 50 años o personas con una discapacidad igual o superior al 75%. Y en otro intento de fortalecer la transparencia y la participación democrática, el Consejo Nacional Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentaron la campaña digital Yo Me Informo. Esto es muy importante en esta época de las redes sociales, las campañas de desinformación, por supuesto, también, y en eso se enfoca. Se enfoca en estas campañas de desinformación en Internet y redes sociales. Muy interesante y muy importante. Vámonos en vivo, si le parece, hasta Quito. Allá está mi compañera Ana María Cañizares, que por supuesto estará con nosotros. Bueno, ha estado toda la semana en la cobertura, estará con nosotros durante el fin de semana, por supuesto. El domingo tenemos una cobertura especial. Y pues saber cómo ha transcurrido la jornada el día de hoy con este silencio electoral que ya inició ayer a partir de las 12 de la medianoche. Bueno, para algunos es hoy a la medianoche, ayer a la medianoche, yo me confundo, pero fue a la medianoche de ayer para mí. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Estamos a la misma hora, así que se cumplen ya 22 horas de este silencio electoral o veda electoral en el Ecuador, previo a las elecciones de este 7 de febrero. Y, Fernando, se han desarrollado varios operativos de control el día de hoy, sobre todo al tema de la ley seca, pues tampoco está permitido vender licor durante estos días, ni consumirlo, peor, en las calles. Fernando, es un momento de reflexión, de análisis del voto para las autoridades, y eso es lo que se ha pedido para los próximos días, hasta ese domingo 7 de febrero, en que los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas luego de 4 años para decidir sobre su futuro en la función ejecutiva, sobre a quién quieren ver sentado en el sillón de Carondelet desde el mes de mayo. Fernando, pero es importante también señalar algo que muchas veces nos resulta difícil cuando son 16 candidatos a la presidencia, y es saber a qué tendencias pertenecen cada uno de ellos. Y casi que la izquierda y el centro están empatados, puesto que 7 candidatos están dentro de la izquierda y 8 candidatos en el centro y uno solo en la derecha. Te voy a decir cuáles son. Los 7 candidatos que están en la izquierda: Yacu Pérez en la izquierda radical por el movimiento indígena. Por la izquierda populista, Andrés Arauz del correísmo, Jimena Peña, excorreísta también. Y por la izquierda moderada tenemos a Gustavo Larrea, que fue funcionario del correísmo, el profesor César Montúfar, el cantante Juan Fernando Velasco. También tenemos a la izquierda democrática con Javier Hervás. Los 8 candidatos que se ubican en el centro: el expresidente Lucio Gutiérrez, Paul Carrasco, Guillermo Celi, Pedro José Freile, Giovanni Andrade, Gerson Almeida, el pastor evangélico, e Isidro Romero, expresidente del Club Deportivo Barcelona. Mientras que en la derecha tenemos al candidato del otro lado, del polo opuesto, Guillermo Lasso, por el movimiento Creando. De nueva cuenta, problemas en la comunicación con Ana María Cañizar. Toda la semana hemos tenido problemas. Este debe ser un tema importante también, ¿eh? El tema de las comunicaciones. Bueno, ahí le estaba dando más o menos, Ana María, un mapa de dónde se encuentran ubicados cada uno de los 16 candidatos. Como puede usted ver, hay una oferta, pues, saturada, ¿no? A final de cuentas. Ya sea, si quiere ver la derecha nada más como la única no saturada, bueno, pero en lo que es izquierda, centro, vaya, prácticamente estarían partiendo de la misma ideología. La realidad es que hay muchos que lo resumen de una forma mucho más simple y que creo que es el meollo del asunto en este momento en el Ecuador. Son 2 posturas, ¿no? Correísmo y anticorreísmo, a final de cuentas. Independientemente del trabajo que haya hecho el expresidente Lenín Moreno, que es sumamente cuestionado, ¿no? Sumamente cuestionado su gobierno, sumamente cuestionado su desempeño, sumamente cuestionado los resultados a nivel económico, a nivel salud, en todos los ámbitos. ¿De dónde viene Lenín Moreno? Lenín Moreno viene del correísmo, efectivamente, y formó parte de la estructura de poder y de gobierno del propio expresidente Rafael Correa. Así que muchos, aun y cuando Lenín Moreno da la espalda al expresidente Rafael Correa, siguen viendo a Lenín Moreno como un correísta, porque el origen es ese. Y la mayoría de los otros candidatos, aquellos que están despuntando, se encuentran en los primeros lugares, como el propio Guillermo Lasso y el propio Yacu, están en contra del correísmo. Ambos, si tienen algún punto en común, es que ambos están en contra del correísmo, que viene representado ahora por Arauz, ¿no? Entonces, son los que se encuentran ahí, vamos a decir, en el grupo más cercano, en las posiciones con posibilidades. ¿Lo ve usted? No es tan difícil de entenderlo si se plantea de esa perspectiva. Por supuesto, en la ficha técnica se pueden definir de la forma en que muy acertadamente lo estaba haciendo Ana María Cañizares, a quien ya tengo de nueva cuenta, me están diciendo conectada. Ana María, les decía yo que es cierto esta oferta, ¿no? Vamos a verla en donde se ubican en el espectro político, como lo has hecho acertadísimamente. Pero para muchos la pregunta es si es el correísmo
o el anticorreísmo lo que estará definiendo esta elección. Muchos lo ven así de simple. Pero cuéntanos, te escucho. Así es, Fernando, son básicamente estas tendencias, los 7 de la izquierda, 8 en el centro y el único que quedaría en la derecha, que es Guillermo Lasso. Hay que recordar también que muchos de ellos han pertenecido a otras tiendas políticas, se han cambiado de camiseta durante este tiempo, han tenido sus mutaciones políticas independientemente de a cuál estén postulando el día de hoy a la presidencia de la República. Sin embargo, también será difícil saber esa composición de la asamblea. Varios expertos dicen que será una asamblea atomizada, sobre todo porque se aplicará este método de Webster, que permitirá que también algunas minorías puedan ingresar a la asamblea, no solamente los partidos con mayor votación o fuerza política. El método de Webster permite que ciertas minorías puedan ingresar a la asamblea y tengan alguna representación. Hemos visto que cuando se ha hecho por método de Webster, incluso un partido puede tener un asambleísta, 2 asambleístas, muy poquitos, pero son parte de esa asamblea y a veces se convierten en esos votos móviles que hoy pueden inclinar la balanza a favor o no de un proyecto de ley. Hay que también ponerle muchísima atención al resultado que arroje el domingo en cuanto a la composición de la asamblea, pues de eso también dependerá la gobernabilidad que tenga el próximo presidente desde mayo del 2021, Fernando. Así que el silencio electoral rige, los operativos de control de ley seca están allí, el toque de queda también como medida, pero sí la liberación del tránsito durante sábado y domingo para que la gente pueda trasladarse a hacer sus actividades a las provincias, porque hay personas que están todavía empadronadas en otras provincias fuera de las capitales y tienen que ir y viajar para poder ejercer su derecho al voto. Y el día domingo, pues, para poder dirigirse a las juntas electorales en los centros de votación, Fernando. Así están las cosas ahora, no hay campaña, no hay encuestas que haya que revelar y los candidatos ahora mismo se han dedicado a su campaña en redes, que eso no está restringido por la ley electoral. Pues ahí está. Otro de los temas que habrá que atender, Ana María, es estas campañas de desinformación que de pronto surgen en redes sociales en medio de una contienda electoral con los ánimos caldeados. Es muy peligroso. Me parece una iniciativa importante y acertada la que está llevando a cabo en el Ecuador en este sentido. Ana María, muchas gracias. Descansa lo que puedas mañana sábado, porque el domingo nos toca largo. Te mando un fuerte abrazo. Chao, Fernando. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Claro que sí, Ana María. Cómo me gustaría estar por allá, hombre, pero bueno, esto de la pandemia nos tiene limitados. Ana María Cañizares, en vivo desde Quito, va a estar, por supuesto, con nosotros durante toda la cobertura el día domingo de la elección. Vámonos con el ámbito político, si le parece. Vamos a hablar de esto, si sería muy inocente, ¿no? O muy simplista decir que básicamente podemos reducir esto a correísmo y anticorreísmo. ¿Qué pensará mi invitado esta noche? Pues se lo pregunto, vamos con él. Le doy la bienvenida a Mauricio Gándara Gallegos. Él es un internacionalista ecuatoriano, jurisconsulto y articulista. Fue legislador y ministro también. ¿Cómo está, señor Gándara? Bienvenido, gracias. Mucho gusto. No digo que de verlo porque no lo veo en pantalla, don Fernando. Pero al contrario, el gusto es mío. El gusto es mío, yo sí lo veo, no se preocupe y se ve muy bien. Me encanta la corbata que trae puesta esta noche, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vea, primero déjame decirle de lo que comentaban ustedes. Diga. La causa de que haya tanta dispersión, una de las causas de que haya tanta dispersión, tantos grupos políticos, creo que hay 280 partidos, son las leyes que desde el año 1978 promulgaron los militares, en la que le obligaban a uno que para ser candidato tiene que estar afiliado a un partido político. Y después han seguido con un tal código de la democracia, imponiendo cosas absurdas como que uno tiene que presentarle para que le corrijan, debe ser pues los estatutos, los idearios, las cosas por el estilo. Antes era muy sencillo. Los partidos reconocidos como conservador, liberal y socialista inscribían, y también podían hacerlo los ciudadanos con recoger firmas, 10.000 firmas, 100.000 firmas, lo que sea, pero nada más. Aquí han enredado tanto y queriendo corregir la democracia han armado este champús, esta confusión.
de ahí seguimos con el análisis suyo, don Fernando. Oiga, me parece espectacular la explicación. Tratando de arreglar la democracia le hacen un daño terrible. Nadie está pensando, porque creo que también es una limitación, usted está de acuerdo conmigo, don Mauricio, en el sistema bipartidista, que se tiene en Estados Unidos, demócratas, republicanos. Me parece que hay espacio y tiene que haber espacio, por lo menos para dos fórmulas más diferentes. Pero el caso de Ecuador es totalmente atípico. 16, no hay 16 propuestas de país. Es muy provocado por estas leyes que tratan de imponernos cómo organizarnos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Oiga, don Mauricio, déjeme preguntarle algo. ¿Le parece que sería muy simplista, muy inocente decir que básicamente en este momento en el electorado el tema es correísmo o anticorreísmo? Sí, así se puede decir. Se ha constituido Rafael Correa, del cual yo lo conozco bien, se ha constituido en un verdadero líder, esa es la verdad, que está funcionando aquí como el peronismo de 50 y pico de años de duración o más, 70 años de duración en la Argentina, y así los que estamos viendo en los chavismos en Cuba, en Bolivia, este rato con los Kirchner, Fernández, Kirchner, etcétera, en la Argentina. Este sí es un problema del correísmo y el anticorreísmo, así es. Fortalecido el día de hoy el candidato del correísmo, porque se inventaron una fórmula mágica de regalar $1,000 al día siguiente que esté a la gente, regalarle $1,000 al día siguiente que asuma el poder. Eso ha tenido un efecto muy grande y creo que es lo que explica el que parece que está Arauz encabezando las encuestas. Pues sí, hasta ahora eso es lo que se ve. No podemos ahora seguir revelando temas de encuestas, pero así es como estaban las cosas antes del silencio electoral, ¿no? Ahora, déjeme entender algo. ¿Es Correa el que ha mantenido esta tendencia correísta? ¿O es, y se lo voy a decir, esto es difícil de entender tal vez, pero usted no lo puede explicar, o es el trabajo de Lenín Moreno el que revivió al correísmo? Vea, Lenin no sería nadie sabría de su existencia si no se le ocurrió a uno de los que ahora están de candidatos, a Gustavo Larrea, proponerle a Correa que sea su binomio, porque habría una gran simpatía por su discapacidad física, me refiero. Así es que parece que hay algún resentimiento muy hondo ahí, esa es mi impresión, y de allí empezó la separación. Y después, pues, porque el presidente Moreno, a raíz de su discurso en septiembre de hace año y medio, me parece algo así, en el de septiembre, en el clásico, dio un salto de garrocha espectacular de la extrema izquierda, porque él todavía es más izquierdista que Correa, hacia la derecha. Comprendió que allí ya no jugaba ningún papel al lado de Correa y que necesitaba de los fondos de los organismos internacionales que son principalmente capitalizados por los Estados Unidos. La necesidad le obligó además a irse hacia la derecha. Y ahora estamos en este fenómeno. El señor Moreno representa muy poca cosa en la simpatía popular, pero ahora el poder está, o mejor dicho, la competencia es contra Correa y los opositores son o el señor Lasso o el señor Yacu Pérez por el movimiento. Así por es. El movimiento. ¿Sí? Entonces aquí viene una cosa. ¿Sí? Le decía yo del trabajo de Lenín Moreno, si finalmente lo que hizo fue, a pesar de que Lenín Moreno salga a decir públicamente que Correa engañó a los ecuatorianos, que lo engañó a él, y que siga queriendo traer un discurso justificador del mal gobierno de Lenín Moreno,
porque lo que hace es regresar al pasado, culpar de nuevo a Correa, no asumir el resultado que hoy desencantó a los ecuatorianos. Y por eso muchos piensan en regresar al correísmo. Esta gran falla de la derecha es la que le da fuerza, ¿no?, al correísmo. Claro que sí. Pero en gran parte casi no le ha quedado otro camino a Lenín Moreno. Y ahora no puede inclinar ni al un lado ni al otro porque todo el mundo le desconoce. El propio señor Lasso, que ha estado todo este tiempo apoyando a Moreno, en una cosa a mí me parece un tanto suicida, porque habiendo sido él el competidor en la elección pasada, y quién sabe si como dicen algunos, el ganador, pues se acercó allá y al final ha querido separarse votando por la censura a la ministra de Gobierno del señor Moreno, etcétera. Pero tal vez este rato, don Fernando, es quién está en mejor capacidad de enfrentar con éxito al candidato del correísmo, porque es de Correa y nada más. El señor Arauz no le conocíamos hace 3 meses, ¿no es cierto? Cierto, claro, no, completamente de acuerdo. Don Mauricio, déjeme marcar una pausa. Regreso, sigo charlando con usted y haciendo este análisis tan importante desde la perspectiva política, de lo que hoy hay en Ecuador, de lo que pueda haber mañana, ¿no? Estoy con Mauricio Gándara Gallegos, él es un internacionalista ecuatoriano, jurisconsulto y articulista. Fue legislador y también fue ministro. Ya vengo con él. Continuamos con don Mauricio Gándara Gallegos, internacionalista ecuatoriano, jurisconsulto y articulista, también fue legislador y ministro. Don Mauricio, ¿cómo poder entender el fenómeno del correísmo cuando desde la perspectiva de corrupción y justicia no está en la mejor de las posiciones? Al contrario, se le puede incluso calificar como un prófugo de la justicia ecuatoriana al propio Correa. ¿Cómo entender que se sostenga esa base cuando hay un señalamiento tan grave en contra del mismo? Mira, don Fernando, la verdad es que los adversarios de Correa no han sabido conducir las cosas. Entonces le han convertido esto que podría ser causa de responsabilidades penales, etcétera, le convirtieron en un asunto político, como una cuestión de persecución de Moreno a su antiguo superior, a Correa. Entonces lo han presentado de esa manera, y todos esos discursos que daban, tanto el señor Moreno como los ministros, la señora Romo, ministra de Gobierno, el secretario Juan Sebastián, que fueron todos colaboradores de Correa, pues entonces solo se ve una pelea, no sé si entre bandas o entre bandos, pues no es cierto. Entonces lo hicieron tan mal, y con el propósito de sacar, se notaba, de sacar las sentencias de tal manera que Correa no fuese candidato. O sea que si los juicios son correctos, yo creo que ha habido mucho robo en el correísmo. Todas esas maneras en que los contratos con la China, las adjudicaciones de tantas obras de este señor Glass, que manejaban las cosas rompiendo todas las legislaciones anteriores, impidiendo la participación previa de la Contraloría, de la Procuraduría y todo, pero lo presentaron mal y más bien lo convirtieron en una víctima, y hoy está a Correa, y hoy día lo estamos viendo cosechando esas ganancias. Tanto puede ser que a un desconocido lo está elevando de una manera increíble. ¿Podríamos hablar de una especie de mártir político? Es decir, la figura de Correa se convierte entonces en un mártir que ha sido castigado por una persecución, y así es como lo sabe capitalizar el correísmo, como se lo vende a su base, y la oposición no sabe cómo manejarlo. Sí, no sabe cómo manejarlo. Y en cuanto al candidato, a uno de los candidatos principales rivales, como le decía hace un momento, pues le apoyó a Moreno, y entonces se identificó con él, y esa persecución, se acercó mucho el señor Lasso al gobierno, a la ministra de Gobierno, a la señora Romo, etcétera. Entonces todo eso fue
convirtiendo a la candidatura, mejor dicho, al señor Correa en un perseguido político del gobierno, no solo de Lenín Moreno, sino del gobierno de Lenín Moreno. Sí, por supuesto, y así es como se vende, y siempre lo ha dicho, él mismo ha reforzado esta teoría. Y algunos otros gobiernos que le permiten esta movilidad, como el de México, pues dejan ver que hay un respaldo y que se suman precisamente al reclamo que hace el mismo Correa. ¿Qué necesitaría el ganador anticorreísta, sea quien fuere, ¿no? Le estoy diciendo, puede ser Lasso, puede ser Yaku, puede ser Jimena Peña, no sé. Así es. El anticorreísta, el ganador anticorreísta que fuese, ¿qué necesitaría para lograr gobernabilidad? Porque aquí lo que hay es un bloque muy sólido de correístas, sin embargo, un desastre desperdigado de oposición. ¿Qué necesitaría para lograr una gobernabilidad? Vean, lo importante es, es muy importante la elección de legisladores, y creo que ese va a ser un fraccionamiento de los partidos de oposición, por esto de existir 16 partidos. Entonces, armar de todo eso un conjunto es muy difícil, mientras que el correísmo se presenta en una sola lista, pues, ¿no es cierto?, en un solo grupo compacto. Entonces, ellos van a llevar la mayoría del Congreso. Aquí lo más importante es a dónde se conduce, quién es el candidato con más opción para enfrentar en segunda vuelta al correísmo. Ese es el que tiene. Yo en el artículo mío del Universo, que según tal vez usted lo vio, en todo caso se lo envié cuando me invitaron. Entonces, sí, claro, pienso que es más fácil, digo ahí, que la derecha se sume al centro izquierda para luchar contra la izquierda extrema de los Castros, Chávez, etcétera. Es más fácil que la derecha se sume a apoyar al del centro que los del centro izquierda, que el centro izquierda se vaya a la derecha enteramente. Creo que si ese fuera el fenómeno, se dividirán y la mitad apoyarán a Lasso y la otra mitad apoyarán al candidato de Correa. Creo que allí está el punto clave en el que tienen que reflexionar los ecuatorianos. Exactamente, la reflexión de los ecuatorianos. Y el que será la ficha o la joya de la corona, le digo yo, si las cosas se dan como hemos planeado en una segunda vuelta y llegan a ser Arauz y Lasso, los que tengan que ir a la segunda vuelta, la joya de la corona iba a ser Yaku, ¿no? Va a ser Yaku Pérez, porque dependiendo para dónde se mueva Yaku Pérez, es que podrá sumar una cantidad importante o no para desempatar, vamos a decirlo así, la contienda. Si gana Yaku Pérez, no creo que pueda imponer a la masa modesta económicamente, pueda imponerle que vayan enteramente a apoyar a Lasso. La mitad se irán hacia Lasso y la mitad se irán hacia Correa. Y veo que esto que yo ya lo dije el miércoles, alguien ha repetido, algunos de los encuestadores ha manifestado el día de hoy o ayer. Sí, no, por supuesto, y tiene toda la razón. Hay que ver que es un movimiento indígena mayormente, y ese movimiento indígena en su momento apoyó a Correa, así que lo dice sabiamente don Mauricio. Hay una parte de ese grupo de Yaku Pérez que siguen siendo con una tendencia correísta, así que tampoco es la garantía para Lasso. Oiga, don Mauricio, ha sido un gustazo escucharle, le mando un fuerte saludo. Y pues yo creo que nos vamos a estar viendo durante el fin de semana. Un saludo y muchas gracias, don Fernando. Igualmente, buen fin de semana y suerte con estas elecciones. A todos. Esperemos que podamos tenerlo. Sí, bueno, me va a tener desde acá, sí, también, porque con esto de la pandemia, don Mauricio, hay que cuidarse y los viajes son complicados. Pero ya estaré por allá y nos tomamos un café. Nos tomamos un café, o alguito mejor. Gracias. Sí, claro que sí. Don Mauricio Gándara Gallegos me acompañó esta noche. Voy a marcar una pausa, regreso. A ver, el otro punto que no podemos dejar a un lado, ¿no? La economía. La economía, la gran deuda que tiene Ecuador. Y más ahora, ¿no? Después del gobierno de Lenín Moreno, Fondo Monetario Internacional. Es un tema que está ahí, que se ha utilizado en campaña,
que ha sido un punto clave para las campañas. Y la pregunta del millón, ¿cómo recuperarse de este desastre económico? Ya regresamos. Bien, vamos ahora, si le parece, a abordar el tema de Ecuador desde la perspectiva económica, que es una de las más importantes, si no la más importante, porque de ella pues, se derivan muchas cosas para los ecuatorianos y ecuatorianas. Para eso le voy a dar la bienvenida a Ana Patricia Muñoz. Ella es economista por la Universidad Católica del Ecuador, cuenta con una maestría en políticas públicas por Brown University y una maestría en economía de la Universidad de Montreal. Así que bienvenida, Ana Patricia, gracias por acompañarme. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Al contrario, gracias a ti por aceptar la misma. Ana Patricia, un escenario sumamente complejo. Estamos hablando de cifras preocupantes. Una deuda pública que está bordeando el 70% del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal que supera el 8%, una contracción cercana al menos 9% en 2020 de la economía ecuatoriana, y lo que marcó, creo yo, lo que marcó el gobierno de Lenín Moreno es eliminar el subsidio de los combustibles, y entonces la gente en la calle y el desastre de 2019 que está vinculado directamente a un intento de movimiento económico. La situación del Ecuador es muy preocupante, algo nunca antes visto, ni siquiera lo que experimentamos en 1999. Efectivamente, se estima un decrecimiento en el 2020 de 9.5%. Ahora veía una nueva estimación de Fitch Ratings de 7%, que estaría un poco mejor, y se espera que la economía crezca en alrededor de 4.8% en el 2021, cifra que es mejor que un estancamiento, pero sin duda que no alcanza. Y creo que lo importante es destacar que esto tiene consecuencias en la vida real de las familias ecuatorianas. De hecho, UNICEF estima que la pobreza en el Ecuador suba 10 puntos porcentuales, situándose en alrededor del 37%. Es decir, un retroceso, Fernando, de más de 10 años en las cifras sociales y económicas del país. Un escenario muy complicado, como tú indicas también, en el que definitivamente hay que hacer ajustes y medidas muy complicadas para el gobierno entrante, sea quien sea, y hay que tomarlas para que el Ecuador pueda enrumbarse en un proceso más estable en los siguientes años. Y por supuesto, Ana Patricia, este tema de la pobreza es muy importante, lo citabas tú, se ha disparado a un 38% aproximadamente, estamos citando a UNICEF, pero extrema pobreza también llega ya a un 20%, y esto lo quiero resaltar, Ana Patricia lo sabe, esa falta de cifras oficiales. Este es el cálculo que está haciendo UNICEF en torno a este rubro. Pero aquí hay otros dos temas sumamente importantes. Las pymes, pequeña y mediana empresa, y el comercio informal, Ana Patricia, son los dos motores que podrían de alguna forma enrumbar al país hacia una recuperación, pero no hay apoyos para pymes y desgraciadamente el comercio informal está empezando a cobrar un mayor espacio que el que veíamos hace 2 o 3 años dentro del país. América Latina se ha destacado lastimosamente, primero por ser el continente más desigual del planeta, y segundo por tener altísimas tasas de informalidad. Y Ecuador no escapa a esta realidad. Si nosotros vemos las tasas de desempleo, por ejemplo, es de alrededor 6.7% en la última cifra que obtuvimos a septiembre. Bien mencionas tú, las cifras actualizadas no las hemos tenido todavía. Esta cifra es muy similar a la que Estados Unidos acaba de sacar. Sin embargo, si solo nos fijamos ahí, no estamos viendo la realidad en su conjunto, y es que solamente 1 de cada 3 ecuatorianos de la población económicamente activa tiene lo que en el Ecuador se llama un empleo pleno, es decir, que el resto, aun si estuviera empleado, está en condiciones en las que trabaja menos de lo que quisiera o gana menos del salario básico. De hecho, desde Grupo Faro, justamente viendo la importancia de comprender el sector informal y la no disponibilidad de datos, levantamos información primaria
en la ciudad de Quito, representativa de los comerciantes informales, y lo que se muestra son cifras dramáticas. Son promedios de trabajo a la semana de 51 horas y una media de ingreso al mes de $145 justo después de la pandemia. Esto no alcanza a cubrir en absoluto la canasta mínima del Ecuador, y entonces es fundamental para este amplio sector informal trabajar en soluciones a corto plazo, a mediano plazo y también soluciones estructurales a largo plazo. Pero es fundamental no descuidar los cientos de miles de familias del sector informal que merecen tener un mínimo de protección. Por supuesto, además acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la tecnología también. Voy a hacer una pausa. Regresemos para hablar de estos 6.500 millones de dólares, el préstamo que consigue Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, del cual se han entregado alrededor de unos 4.000 millones de dólares, y que es tema de campaña y que puede ser dolor de cabeza para el que venga, porque además de que no se ha dado todo el dinero, tampoco se han cumplido todos los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Coinciden con algunos candidatos esos requisitos del Fondo Monetario, pero no con todos. Lo tenemos que ver como la oportunidad para el Ecuador, o fue un gran error de Lenín Moreno. ¿Qué es lo que nos dice Ana Patricia Muñoz después de la pausa? F del Rincón es la cuenta en Instagram, ahí estoy a sus órdenes. F del Rincón en Instagram. Ahí los veo, gracias. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Lo estoy viendo el domingo entonces en esta cobertura especial de Voto Ecuador 2021. Ahí los esperamos. Por supuesto, todo el equipo de Conclusiones y mis compañeros también de CNN en español. Pásela bien.